Eugenio Prieto Soto es el director de planeación en el departamento de Antioquia. Hoy está por fin, casi no viene Así que no. a esta mesa de Antioquia Amanece. Bienvenido. Luisa, un saludo muy cordial para ti, María Andrea, Juan Pablo, a todas y todos los televidentes, la audiencia toda, un saludo muy cordial. Y vamos a hacer una explicación muy clara y concisa, director, de lo que son las áreas y de lo que son las provincias. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Pues porque hay opiniones encontradas, reacciones a favor y en contra de lo que ha sido este proceso en el departamento de Antioquia. Usted ha abanderado el tema, usted lo tiene en la cabeza y obviamente sabe. Entonces vamos a empezar. ¿Qué son provincias y qué son áreas metropolitanas? Pero más que tenerlo en la cabeza, lo tengo acá, en la Constitución. Esto es, María Andrea ha visto pues el mensaje permanente con este. Las figuras asociativas territoriales de rango constitucional, regiones administrativas y de planificación. La Constitución le dice a los gobernadores, si ustedes voluntariamente se quieren juntar entre departamentos, yo les doy instrumentos, creen regiones administrativas y de planificación, y les doy instrumentos para que incluso en un futuro se conviertan en regiones, entidades territoriales. Si ustedes, alcaldes, voluntariamente se quieren juntar, yo les doy instrumentos para que creen áreas metropolitanas donde hay aglomeración y conurbación, y en donde hay vecindad, que no hay esa aglomeración, provincias administrativas y de planificación. Y lo que establece la Constitución es que para crear las áreas metropolitanas se deben hacer consultas populares, y para crear las provincias se deben hacer por ordenanza. El departamento de Antioquia ya ha creado 10 provincias administrativas y de planificación. Que han pasado por ordenanzas aprobadas en la Asamblea Departamental de Antioquia. Correcto, se creó incluso cuando yo estaba en el área metropolitana, sacamos la primera ordenanza, que fue la 68, y se crearon 6 provincias, 3 en el suroeste, Penderisco, Sinifaná, San Juan y Cartama, y enseguida voy a explicar bien ese tema de las cuencas. Las 2 del oriente, Aguas, Bosques y Turismo, y la del Páramo, que es la de La Paz, y la de la zona minera, que es la minero agroecológica del nordeste. Y el año anterior modificamos ya la ordenanza, o sacamos una ordenanza nueva, actualizándola a las normas, sobre todo a la ley 2200, y creamos 4 nuevas provincias: la agroindustrial del occidente, la turística también del occidente, la bioenergética del norte, y la provincia que tiene que ver con el Río Grande, la provincia del Río Grande, que además me parece bellísimo el nombre. Nosotros le habíamos dicho, ustedes son como el norte lechero, y dijo, no, nosotros somos la provincia del Río Grande. Y nos faltan solo 4 provincias por crear: la del norte de Urabá, la del Bajo Cauca, que hoy viene funcionando como RPG, la del Valle del Nus, y la del Río Grande de la Magdalena. Es decir, que hoy es más fácil tener una provincia que tener un área metropolitana, porque la provincia solo depende de la Asamblea Departamental. No, no solo depende de la Asamblea Departamental. Antes de ir a la Asamblea Departamental hay que pasar por cada consejo municipal para que faculte a los alcaldes, para que autorice la participación económica que ellos tienen que aportar, para que también le dé toda la ruta a ese tema. Lo importante es que pasen por la asamblea o pasen por la consulta. Estas figuras serán permanentes, y, sí, eso lo hace diferente. Y entonces ese proyecto de ley que radicaron hace poquito algunos senadores, entre otros el antioqueño León Freddy Muñoz, ley de provincias, proyecto de ley para crear provincias, ¿cuál es la diferencia? ¿Es viable, no es viable? Incluso lo hablamos esta semana con Quien Dice la Verdad, lo hablamos allá en La Ceja. ¿Cuál es la diferencia entonces en torno a ese proyecto? No, lo miraremos con más profundidad, Juan Pablo, pero en primera medida le voy a decir, es muy interesante que hayan senadores y congresistas que estén interesados en desatar un artículo de la Constitución, que es el 321. El 321 dice que debe haber un estatuto básico de las provincias. Ese estatuto no se ha desarrollado, pero ese estatuto básico de las provincias debe buscar lo que dice el 286, que las provincias sean entidades territoriales. ¿Cómo está el proyecto? No está para crear entidad territorial en las provincias. Yo les he dicho a ellos, a ustedes les gustan las provincias, ya tenemos 10, vamos a tener 14. Antioquia es el departamento que lidera el tema de las provincias. Hay unos temas interesantes en el proyecto de ley, hay que decirlo, sobre temas que faltan en la Asamblea, que no tiene las facultades para hacerlo, pero hay otros temas muy complejos. Uno de ellos es que le quita la facultad a la propia Asamblea del departamento para que desarrolle lo que dice el propio 321, que son las asambleas las que crean las provincias. Sí, ellos dejen que las crean, pero niegan o no tienen en cuenta el artículo 300, numeral 6, que dice que las asambleas organizan las provincias, y eso es lo que ha venido haciendo el departamento de Antioquia, desarrollar la Constitución con la asamblea del departamento de Antioquia. Entonces ese debate apenas comienza. Yo creo que aquí lo más importante es continuar. No pueden pensar
que una provincia es la que va a sustituir un área metropolitana. Creo que ahí está también parte del error, ¿cierto? El área metropolitana es para la aglomeración, para el acelerado crecimiento urbano, y hoy esa área metropolitana, a diferencia de las provincias que se reglamentan en esa asamblea del departamento y que seguramente necesitarán leyes y fortalecerse, tiene una ley de la República, que es la ley 1625, que ya las faculta como autoridad ambiental cuando tienen más de 1 millón de habitantes, autoridad ambiental urbana, las faculta como autoridad de transporte, las faculta de forma inmediata también como autoridad de planificación, y de forma inmediata integra con un plan integral, valga la redundancia, de desarrollo metropolitano a esos municipios en la planificación y administración conjunta del territorio. Ahora, ellos dicen que se va a centralizar el tema. No se va a centralizar. Todas las áreas metropolitanas funcionan bien en Colombia y están funcionando bien en otras partes del mundo. Lo que hay que establecer es una conversación entre esa área metropolitana y esas 2 provincias que hay en el oriente. Director, hechas ya esas diferencias entre un área metropolitana y la provincia, hablemos ahora de un asunto que preocupa a muchas personas, a ciudadanos que incluso estuvieran en esta audiencia, el tema de los gastos. ¿En qué gastos incurren o inversiones, si lo vemos desde esa manera, los municipios con la conformación de estas áreas metropolitanas? Porque muchos incluso advertían, algunos congresistas que fueron y también diputados decían, de pronto uno de los peligros es la burocracia, el hecho de tener que generar más puestos. Sí, Y lo otro, perder autonomía. Sí, También hablemos de eso. me gustan los dos. Este gobierno por Antioquia Firme, con el gobernador Andrés Julián Rendón, se ha distinguido precisamente por la austeridad. Y nosotros no podemos ir a decir que vamos a crear entonces unos entes burocráticos. Si ustedes miran el modelo de las provincias, lo que se ha venido haciendo es que tengan lo mínimo, su director, su directora, 1 o 2 personas específicamente para el tema de proyectos, etcétera, y los consejos provinciales funcionan en caso, por ejemplo, del Consejo Provincial de Planeación, con los secretarios de planeación de cada municipio. Estamos montando una figura que es revolucionaria, es que haya unos consejos provinciales que participen los diferentes órganos de entidades nacionales, regionales y locales. Yo no puedo legislar hacia arriba, posiblemente lo podemos hacer en un futuro desde el Congreso, pero sí podemos hacerlo desde el departamento y los municipios, e invitar a que la parte de arriba participe en un modelo de gobernanza multinivel, nacional, regional, local. Entonces aquí no hay unos entes burocráticos, lo que hay es la forma de articular y al contrario, minimizar. Les voy a poner un ejemplo. Una provincia que tenga 9 o 10 municipios, cada municipio tiene un hospital, mínimo tiene un hospital, y ese hospital tiene el contador, el gerente administrativo de no sé qué, el jurídico, no sé Todas qué. las dependencias. Si la provincia contrata por outsourcing ese tema, tenemos antes una economía de escala que nos permite tener más eficiencia y tener un tema de direccionar esos recursos que hoy no están llegando a la resolubilidad a la resolución o al mejor tratamiento del tema de la salud. Eso es lo que se está haciendo. Y hoy hay un tema que tiene que ver más es con delegación de competencias. Aquí estamos hablando de autonomía territorial. No se pierde autonomía, se gana en autonomía. Cuando estas entidades que son autonomías territoriales se juntan, se fortalecen, sin perder cada una de ellas autonomía. Los alcaldes no dejan de ser los alcaldes, no dejan de tomar las decisiones, los consejos no dejan de estar haciendo el ejercicio de los consejos. Entonces, mucha gente se preocupa es que cómo van a tomar las decisiones, que un alcalde va a tragar a otros. El veto Yo que les ya... he ¿Quién dicho- lideraría en el oriente Yo la les el área he dicho metropolitana? en los consejos, y se los he dicho así con mucho respeto, oiga, ¿cómo hacen ustedes para mantenerse aquí 1 año y 4 años todos tan distintos, todos tan diferentes, y tomando decisiones y haciendo acuerdos y haciendo control político administrativo? Están reglados por esta Constitución, tienen leyes, tienen normas, cómo funcionan, así funcionan las áreas, así funcionan las provincias, y las tenemos que desarrollar. Entonces yo tengo que tenerle temor a que en mi casa, mi familia se junte y se una para trabajar conjuntamente, si es un mismo territorio. El río no tiene jurisdicción, el aire no tiene jurisdicción, los ecosistemas no tienen jurisdicción, y los municipios son demasiado pequeños. Entonces usted tiene un municipio de 50 a 100 kilómetros, pero junta 10 municipios que tienen 5.000, 6.000 kilómetros, hay una vocación económica, trabajan todos juntos, resuelven problemas que además desbordan sus realidades y sus capacidades individuales, y obviamente pueden tener más posibilidades de desarrollo integral incluyente. Y es que de acuerdo a quienes están haciendo oposición a esas áreas metropolitanas, es el miedo a ese tema del veto, que un municipio sea el que lidere, el que mande, el que organice los recursos, porque de alguna u otra manera aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá es el ejemplo de que Medellín es el que lidera el área metropolitana, quien pone el Juan director. Pablo, alguien me dijo en el Oriente que yo era como un Cantinflas, que porque en lugar de hablar del veto hablaba del derecho al consenso. Yo Sí. dirigí el área metropolitana durante 4 años.
Y lo que busca ese parágrafo del artículo 19 de la ley 1625 es precisamente que haya un consenso en 3 temas fundamentales: en la elección del director, en la aprobación del presupuesto cada año y en la aprobación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. Le voy a poner un ejemplo con el propio Oriente, con el Valle de San Nicolás. Hoy están 8 municipios, ¿cierto? Ojalá hubieran sido los 9, porque esperamos que Marinilla entre en algún momento. Pero hoy están los otros 8 municipios. ¿Alrededor de quién se da la aglomeración? Alrededor de Río Negro, eso no se puede desconocer. El Valle de la Urrá, alrededor de quién se da la aglomeración. También. De Medellín, correcto. Zona Franca. Supóngase usted que los otros 7 municipios se junten en una votación y saquen a Río Negro y digan: aprobemos el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que incluye todo el tema que tiene que ver con la movilidad, con el transporte, con las políticas públicas, el centro y se del queda Oriente por fuera de la decisión. Lo que busca la ley, porque yo estuve en ese proceso en el Congreso de la República, es el consenso. Entonces, no conozco ningún área metropolitana, que nos lo digan los opositores, donde se haya vetado una decisión de la Junta Metropolitana. Lo que tienen que ir llegando es a un consenso para que sea un gran acuerdo el que se dé, sobre todo en esos temas fundamentales: elección de director o directora, el tema del presupuesto, que el municipio núcleo aporta más. En Medellín, en el Valle de la Urrá, Medellín aporta el 80% de los recursos del área metropolitana del Valle de la Urrá, pero la inversión se hace en todo el Valle de la Urrá, no se hace solamente o concentrada en Medellín. Entonces es una figura para integrar y para articular, y en lugar del odio y de la división y de la separación y de la polarización, lo que crea es integración, articulación. Y a usted le tocó la entrada de Envigado al área metropolitana, que fue una consulta que sacó popular. El parágrafo que bajó en ese entonces el tema del umbral. Cuando Envigado intentó por primera vez entrar al área metropolitana, el umbral era del 25% y no se aprobó. Cuando yo lo bajé, se presentó un proyecto de acuerdo en el Consejo, se negó al alcalde Héctor Londoño, y posteriormente, pues cuando yo, la vida me puso en el área metropolitana, pues yo dije: pues hagamos efectivo el parágrafo que le sacamos a la 1625, e hicimos la consulta. Fueron 6 meses de una consulta muy interesante, y hoy pregúntenle ustedes a Envigado si se siente mal en el área metropolitana o si no le está sirviendo el área metropolitana, pero también pregúntenle al área metropolitana si es importante o no que Envigado esté formando parte del área metropolitana. Director, sigamos con el tema del área metropolitana. Entonces, ya hubo una audiencia, la Cámara de Representantes de la Comisión de Territorio los escuchó. ¿Qué sigue? Y en caso de que ya se apruebe, pues ¿cuál es ese tiempo entonces para implementarse? Porque una cosa es que listo, aprobados, ¿y cómo se implementa? Me gusta mucho esa pregunta, María Andrea, porque nosotros tenemos que seguir la ruta que traza la Constitución, y en la ruta que traza la Constitución dice que hay 4 temas de especial significación. Uno, el tema administrativo, un modelo administrativo especial, un modelo fiscal especial, un modelo especial fundamentalmente para que las autoridades del municipio participen de la toma de decisiones, o sea, en los órganos de decisión, y un modelo para la consulta. Esta consulta no se une a todos los otros mecanismos de participación que hay en la Constitución y en las normas. Aquí está arreglada, y dice que la ley deberá arreglar esa consulta. La ley está en la 1625, y ella dice en su artículo 8 cómo se hace esa consulta. Y antes de hacer esa consulta hay que pasar por el Congreso de la República, por 2 comisiones, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara. Ya pasamos por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, que ya expidió el concepto de oportunidad y conveniencia favorable. Estamos en este momento en el proceso con la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara, por eso estuvimos en la audiencia que convocaron y que hicieron los ponentes. Esperamos que ellos ya presenten la ponencia y que saquemos esa ponencia positiva. Esa ponencia, para esas 2 ponencias, llegarán al Registrador Nacional del Estado Civil, a quien ya se le solicitó la consulta. Cuando el registrador tenga esas 2 ponencias, tendrá 10 días hábiles para convocar la consulta. Y esa consulta no podrá convocarla ni antes de 3 meses ni después de 5 meses. ¿Por qué? Porque el legislador buscaba que se dé la consulta, que haya socialización, que haya pedagogía. Mucha gente ha querido hacer consulta de la consulta, que por qué no hay socialización. Sí hay socialización, pero lo que va a dar realmente la socialización más profunda y más a fondo es precisamente la consulta. Si esa área metropolitana o la conformación de la misma tiene tantos beneficios como usted los acaba de decir, ¿por qué hay personas que no están de acuerdo? Yo respeto las opiniones. Lo que sí quisiera es que los argumentos sean más respetuosos, más del debate, pero hay gente que se ha dedicado al insulto en las redes, al maltrato, a la ofensa, al señalamiento, a la desconfianza, a la polarización, al odio.
esto no es de odios. Y además el Oriente es un territorio que ha padecido mucho las violencias y yo he sido parte de ese momento complejo del Oriente. Y lo digo con todo el respeto, y mis ancestros son también del Oriente. Y ese territorio hoy más que nunca necesita integrarse, pero además porque le negamos al territorio que sean los propios alcaldes los que tengan autonomía. Es que ahí no va a estar ni siquiera el gobierno departamental ni el gobierno nacional. En esa junta metropolitana están esos 8 alcaldes que deciden integrarse y hay 2 concejales del territorio. No hay absolutamente más nadie mientras esa junta no sea, por ejemplo, una autoridad ambiental, etcétera, que me gustaría mucho que ustedes también tuvieran el concepto acá del doctor Javier Valencia, que estuvo en la audiencia. Javier Valencia Cornare. hoy es el director de Cornare, Sí. que es una de las corporaciones más bellas de Colombia en tema de Él corporación dijo que no autónoma perdería regional. autonomía No, en pero, ese tema. pero no solo eso, Juan Pablo, dijo muchas cosas muy importantes frente a 5 preguntas que le habían hecho por derecho de petición y lo respondió públicamente. La claridad que hay de que la figura sí es importante para el territorio. Él, por ejemplo, sacó el PONCA, o el Cornare sacó el PONCA. El PONCA está del 2018 al 2032. Es muy valioso, pero necesita una autoridad que integre ese territorio y que ponga las normas para que precisamente ese territorio pueda crecer alrededor de esa cuenca. Hoy el territorio le está dando la espalda a la cuenca del Río Negro, que es el que los integra. ¿Por qué no como en las ciudades más interesantes del mundo que han venido dándole la cara a su cuenca, a su río, permitir que en esos meandros, permitir que se hagan malecones donde la gente camine, patine, monte en bicicleta, recorra el territorio y se apropie del río y integremos el territorio alrededor de esa cuenca? Yo creo que hay unos temas que hay que conversar más a fondo. Finalmente, de mi parte, director, yo quiero preguntarle por su trabajo en planeación. ¿Qué se está haciendo en este momento con los 125 municipios del departamento? ¿Cuál es el trabajo entonces conjunto en el territorio? ¿Y Sí. qué es mejor, hacienda o planeación? No, yo Preguntas estoy- que no dejan yo- dormir. Yo estoy donde le sea útil al territorio, por eso estoy acá. Y lo que estamos haciendo fundamentalmente es darle una posibilidad al territorio de que se pueda planificar mejor. Pero además de que tengan una mesa conjunta en el territorio, es que no es posible que llevemos tanto tiempo. Yo les traje unos mapitas, si ustedes me permiten, se los mostramos a los televidentes. Claro. El primer mapa tiene que ver con las subregiones de Antioquia, lo que nosotros somos hoy. Somos 9 subregiones que se crearon hace 50 años con una ordenanza que es la 41. Son muy valiosas y le han dado mucho sentido de pertenencia al territorio. Pero si esos municipios que conforman esas subregiones planificaran y administraran conjuntamente el territorio sería otra cosa. Hoy solo sirve de orientación y hoy solo sirve para planificar. Eso no funciona ni planificando ni administrando. Pasemos al otro. Y posteriormente, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un estudio en el de están las zonas. Dentro de esas 9 subregiones hay 25 zonas en ese departamento. En esas 25 zonas, si ustedes las miran bien, son cuencas, son páramos, son valles, son ecosistemas. Entonces, y pasemos a la otra. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es 17 redes territoriales, que son 14 provincias administrativas y planificación en esos ecosistemas y 2 áreas metropolitanas. Con el área metropolitana que hay serían 17 redes territoriales, que es administrar conjuntamente y planificar conjuntamente el territorio, acompañado obviamente del gobierno nacional en ese modelo multinivel, en lo que llamamos el Estado unitario con la autonomía territorial. Hay ¿Cómo que va lo de- fortalecer los territorios. Y lo del área metropolitana, ahora que veo el mapa, director, del Urabá, finalmente, Eso ¿esa cómo va avanzando? Va avanzando también en la misma ruta que tiene la del Valle de San Nicolás. Estamos solicitando los 2 conceptos. Espero que muy próximamente nos llamen también de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado a hacer el tema del concepto frente al área metropolitana del Urabá, y lo mismo en la Cámara. Estamos caminando en eso. Esperamos, ojalá pudiéramos hacer las 2 consultas un mismo día. ¿Qué pregunta no lo deja dormir? A nosotros muchas. ¿A usted cuál? El desarrollo, la inclusión, la equidad. Es Eugenio Prieto Soto, director de planeación en el departamento de Antioquia. Ahí está la explicación, la diferencia entre provincias, entre áreas metropolitanas y el proceso con cada una de ellas al interior del departamento de Antioquia. Venga, lo último, director, entonces no hay que tenerle miedo a las áreas metropolitanas. No hay que tenerle miedo, O sea, hay que creer en la capacidad de y los se lo voy a alcaldes pre- y se del lo estoy- territorio para integrar y planificar. y Se lo estoy administrar preguntando ya no conjuntamente. como periodista, sino como un habitante del, Del oriente de oriente. Antioquia. Oriental ella. Si quiere me deja, yo le doy una explicación breve. En 1960, en la década del 60, ese oriente antioqueño, con sus 14 municipios y los 9 del Valle de San Nicolás, tenía 350.000 habitantes. 150.000 en el Valle de San Nicolás y 200.000 en los otros 14 municipios, o sea, donde están las 2 provincias.
A 1985 se juntaron en 250.000 habitantes, es decir, 500.000. Hoy los 14 municipios volvieron a 200.000 habitantes, tienen los mismos habitantes de la década del 60. Y de 250.000, los 9 municipios pasaron a 520.000 habitantes. Ese rango es un acelerado crecimiento urbano, y eso lo que muestra es que se necesitan esas autoridades con estos instrumentos que les entrega la Constitución y la ley para que planifiquen y administren mejor conjuntamente el territorio y le den más calidad de vida a los habitantes del territorio. Por ejemplo, le voy a decir uno, transporte urbano. ¿Usted qué hace con los 3.000 estudiantes de la Universidad de Antioquia del Oriente Antioqueño? ¿Qué hace con los 5.000 estudiantes de la Universidad Católica del Oriente? ¿Qué hace con los 55.000 trabajadores de Azocolflores? ¿Qué hace con la conmutabilidad laboral y estudiantil de un municipio con otro? Cuando nosotros fuimos a ingresar a Envigado, el 65% de las personas que trabajan de Envigado lo hacían en Medellín. Entonces hay que comprender bien esas dinámicas y esas relaciones para integrar y ordenar mejor el territorio. Director, muchísimas gracias, un feliz día para usted y vuelva por esta mesa de Antioquia Amanece. Muchas gracias. Con estilo propio, nuevo formato. Extraordinario, me gusta mucho el formato y es muy agradable y aquí estaré siempre que me requieran. Muchas gracias. Un feliz día para usted y feliz día para todos nuestros televidentes, nos encontramos mañana.